El silencio antes del Ushushugosh. La noticia no llegó de inmediato. No hubo titulares estridentes ni comunicados oficiales en las primeras horas. Solo un rumor, débil pero persistente, comenzó a recorrer los pasillos de la industria musical, como una corriente invisible que nadie podía detener. José Luis Perales, uno de los compositores más queridos y respetados de habla hispana, había sido ingresado de urgencia en el hospital. Aquella mañana parecía cualquier otra. En su hogar, lejos del bullicio mediático, Perales había comenzado el día con la serenidad que siempre lo caracterizó. A sus 81 años, su rutina era tranquila, casi ritual. Café suave, un breve paseo, algunas notas escritas en silencio. Pero algo no estaba bien. Según fuentes cercanas, fue una sensación repentina, una presión en el pecho que no había experimentado antes con esa intensidad. No era un dolor cualquiera, era profundo, invasivo, como si el cuerpo le estuviera enviando un mensaje urgente, uno que no podía ignorar. En cuestión de minutos, la calma se transformó en preocupación. Su familia, acostumbrada a verlo fuerte a pesar de los años, notó inmediatamente que algo no encajaba. Su rostro había cambiado. Su mirada, normalmente cálida, se volvió distante, como si ya estuviera luchando contra algo que nadie más podía ver. La otra ambulancia llegó con rapidez, pero el tiempo, en ese momento, parecía moverse de forma extraña. Cada segundo se alargaba, cada gesto adquiría un peso insoportable. Mientras era trasladado, Perales apenas podía hablar. Sus palabras eran cortas, fragmentadas, pero suficientes para sembrar un miedo profundo en quienes lo acompañaban. «No pasa nada, solo es un susto», alcanzó a decir intentando tranquilizar a los suyos, pero todos sabían que no era cierto. Al ingresar al hospital, el ambiente cambió por completo. Luces blancas, pasos apresurados, voces médicas que se superponían en un lenguaje técnico que sonaba frío y urgente. Fue llevado directamente a una unidad de cuidados intensivos. No hubo tiempo para despedidas largas ni explicaciones detalladas. Los médicos actuaron con rapidez, pruebas, monitores, diagnósticos preliminares. Todo indicaba que la situación era crítica. Mientras tanto, fuera de esa sala, el tiempo parecía detenerse. Su familia esperaba en silencio. No había lágrimas todavía, solo una tensión insoportable, como si el mundo estuviera suspendido en un hilo frágil. Nadie quería pronunciar la palabra que todos temían. Nadie quería imaginar un escenario sin él, porque hablar de José Luis Perales no era solo hablar de un artista, era hablar de una voz que había acompañado generaciones enteras, de canciones que se convirtieron en refugio, en consuelo, en memoria. Pero en ese momento, nada de eso importaba. Allí, en esa fría sala de hospital, no había escenario, ni aplausos, ni melodías. Solo un hombre enfrentando la fragilidad de la vida. Las horas comenzaron a pasar, lentamente, pesadamente. Los médicos entraban y salían. Sus rostros eran serios, medidos, profesionales, pero había algo en sus miradas que no lograban ocultar del todo. Algo que inquietaba. Uno de los familiares intentó obtener respuestas claras. «¿Cómo está?», preguntó con la voz quebrada. El médico dudó unos segundos antes de responder. «Estamos haciendo todo lo posible, pero su estado es muy delicado». Esa frase cayó como un golpe. Muy delicado. Dos palabras que podían significarlo todo o nada. Dentro de la habitación, Perales permanecía conectado a varios equipos. Su respiración era asistida, sus signos vitales monitoreados constantemente. El silencio era interrumpido solo por el sonido rítmico de las máquinas. Era una escena que nadie quería imaginar. Y sin embargo, estaba ocurriendo. Algunos dicen que, incluso en ese estado, hubo momentos en los que parecía reaccionar. Un leve movimiento, una ligera tensión en los dedos, como si intentara aferrarse a algo invisible. ¿A la vida? ¿A los recuerdos? ¿A las canciones que aún resonaban en su interior? Nadie podía saberlo con certeza. Pero lo que sí era evidente es que su cuerpo estaba librando una batalla. Una batalla silenciosa, intensa, desigual. A medida que avanzaba el día, la noticia comenzó a filtrarse. Primero en círculos cerrados, luego en redes sociales, finalmente en los medios. Preocupación por el estado de salud de José Luis Perales. Ese fue el primer titular. Pero detrás de esa frase aparentemente neutral, se escondía una realidad mucho más cruda. El estado era grave, muy grave. Las llamadas no dejaban de llegar. Colegas, amigos, artistas de distintas generaciones, todos querían saber, todos temían lo mismo. Porque cuando alguien como Perales cae, no es solo una persona la que se ve afectada, es toda una historia, toda una época. En algún lugar del hospital, uno de sus familiares sostenía el teléfono con manos temblorosas, intentando responder con calma.
El silencio antes del último suspiro. La noticia no llegó de inmediato. No hubo titulares estridentes ni comunicados oficiales en las primeras horas. Solo un rumor, débil pero persistente, comenzó a recorrer los pasillos de la industria musical, como una corriente invisible que nadie podía detener. José Luis Perales, uno de los compositores más queridos y respetados de habla hispana, había sido ingresado de urgencia en el hospital. Aquella mañana parecía cualquier otra. En su hogar, lejos del bullicio mediático, Perales había comenzado el día con la serenidad que siempre lo caracterizó. A sus 81 años, su rutina era tranquila, casi ritual. Café suave, un breve paseo, algunas notas escritas en silencio. Pero algo no estaba bien, ¿ah? Según fuentes cercanas, fue una sensación repentina, una presión en el pecho que no había experimentado antes con esa intensidad. No era un dolor cualquiera, era profundo, invasivo, como si el cuerpo le estuviera enviando un mensaje urgente, uno que no podía ignorar. En cuestión de minutos, la calma se transformó en preocupación. Su familia, acostumbrada a verlo fuerte a pesar de los años, notó inmediatamente que algo no encajaba. Su rostro había cambiado. Su mirada, normalmente cálida, se volvió distante, como si ya estuviera luchando contra algo que nadie más podía ver. La ambulancia llegó con rapidez, pero el tiempo, en ese momento, parecía moverse de forma extraña. Cada segundo se alargaba, cada gesto adquiría un peso insoportable. Mientras era trasladado, Perales apenas podía hablar. Sus palabras eran cortas, fragmentadas, pero suficientes para sembrar un miedo profundo en quienes lo acompañaban. «No pasa nada. Solo es un susto», alcanzó a decir, intentando tranquilizar a los suyos. Pero todos sabían que no era cierto. Al ingresar al hospital, el ambiente cambió por completo. Luces blancas, pasos apresurados, voces médicas que se superponían en un lenguaje técnico que sonaba frío y urgente. Fue llevado directamente a una unidad de cuidados intensivos. No hubo tiempo para despedidas largas, ni explicaciones detalladas. Los médicos actuaron con rapidez. Pruebas, monitores, diagnósticos preliminares. Todo indicaba que la situación era crítica. Mientras tanto, fuera de esa sala, el tiempo parecía detenerse. Su familia esperaba en silencio. No había lágrimas todavía, solo una tensión insoportable, como si el mundo estuviera suspendido en un hilo frágil. Nadie quería pronunciar la palabra que todos temían. Nadie quería imaginar un escenario sin él, porque hablar de José Luis Perales no era solo hablar de un artista. Era hablar de una voz que había acompañado generaciones enteras, de canciones que se convirtieron en refugio, en consuelo, en memoria. Pero en ese momento nada de eso importaba. Allí, en esa fría sala de hospital, no había escenario, ni aplausos, ni melodías. Solo un hombre enfrentando la fragilidad de la vida. Las horas comenzaron a pasar, lentamente, pesadamente. Los médicos entraban y salían. Sus rostros eran serios, medidos, profesionales. Pero había algo en sus miradas que no lograban ocultar del todo. Algo que inquietaba. Uno de los familiares intentó obtener respuestas claras. «¿Cómo está?», preguntó con la voz quebrada. El médico dudó unos segundos antes de responder. «Estamos haciendo todo lo posible, pero su estado es muy delicado». Esa frase cayó como un golpe. Muy delicado. Dos palabras que podían significarlo todo, o nada. Dentro de la habitación, Perales permanecía conectado a varios equipos. Su respiración era asistida, sus signos vitales monitoreados constantemente. El silencio era interrumpido solo por el sonido rítmico de las máquinas. Era una escena que nadie quería imaginar, y sin embargo estaba ocurriendo. Algunos dicen que, incluso en ese estado, hubo momentos en los que parecía reaccionar. Un leve movimiento, una ligera tensión en los dedos como si intentara aferrarse a algo invisible. ¿A la vida? ¿A los recuerdos? ¿A las canciones que aún resonaban en su interior? Nadie podía saberlo con certeza, pero lo que sí era evidente es que su cuerpo estaba librando una batalla. Una batalla silenciosa, intensa, desigual. A medida que avanzaba el día, la noticia comenzó a filtrarse, primero en círculos cerrados, luego en redes sociales, finalmente en los medios. Preocupación por el estado de salud de José Luis Perales. Ese fue el primer titular. Pero detrás de esa frase aparentemente neutral, se escondía una realidad mucho más cruda. El estado era grave, muy grave. Las llamadas no dejaban de llegar. Colegas, amigos, artistas de distintas generaciones. Todos querían saber, todos temían lo mismo. Porque cuando alguien como Perales cae, no es solo una persona la que se ve afectada, es toda una historia. Toda una época. En algún lugar del hospital, uno de sus familiares sostenía el teléfono con manos temblorosas, intentando responder con calma. «Está estable», decía, pero en su voz no había certeza, solo esperanza, una esperanza frágil, casi desesperada. Mientras tanto, dentro de la unidad de cuidados intensivos, los médicos continuaban su trabajo. Ajustaban parámetros, revisaban constantes, tomaban decisiones difíciles.
Cada minuto contaba, cada detalle podía marcar la diferencia. Y en medio de todo eso, había una sensación imposible de ignorar. La sensación de que algo estaba cambiando, de que el tiempo, ese mismo que tantas veces había sido cantado por Perales en sus letras, ahora avanzaba con una fuerza implacable. La noche comenzó a caer, y con ella, una inquietud aún mayor, porque las noches en los hospitales tienen algo distinto, algo más pesado, más incierto. Es cuando las dudas crecen, cuando los miedos se vuelven más intensos. La familia seguía allí, sin moverse, sin rendirse, esperando, siempre esperando. En algún momento, uno de los médicos volvió a salir. Su expresión era más seria que antes. Se acercó lentamente. Nadie dijo nada. No hacía falta. Todos entendían que ese instante era importante. La situación ha empeorado, dijo finalmente. Y en ese momento, el mundo pareció detenerse. No hubo gritos, no hubo caos. Solo un silencio profundo, doloroso. Un silencio que decía más que cualquier palabra. Porque en ese instante todos comprendieron que ya no se trataba solo de una emergencia. Se trataba de algo mucho más grande, mucho más definitivo. Y así, en medio de la incertidumbre, del miedo y del amor contenido, comenzó la noche más larga. La noche en la que el destino de José Luis Perales parecía pender de un hilo. Una noche que nadie olvidaría jamás. La noche interminable y los recuerdos que regresan. La noche avanzaba, pero dentro del hospital el tiempo parecía haberse detenido en un punto incierto, suspendido entre la esperanza y el miedo. Afuera, la ciudad seguía su curso habitual, indiferente a lo que ocurría en aquella sala de cuidados intensivos donde José Luis Perales luchaba por mantenerse con vida. Adentro todo era distinto. La luz artificial dibujaba sombras frías sobre las paredes, mientras el sonido constante de los monitores marcaba un ritmo que, para quienes esperaban, se había convertido en el único indicio de que aún había vida. Pero cada sonido, cada pitido, ya no transmitía tranquilidad, transmitía incertidumbre. Los médicos habían intensificado los cuidados, nuevos medicamentos, ajustes en la ventilación, decisiones tomadas en cuestión de segundos. Era evidente que la situación no solo era grave, estaba empeorando, y aún así, nadie se atrevía a decirlo en voz alta. En la sala de espera, la familia permanecía en un silencio casi reverencial. No era un silencio vacío, sino cargado de pensamientos, de recuerdos, de preguntas sin respuesta. Uno de sus hijos, con la mirada fija en el suelo, parecía perdido en el tiempo. No estaba allí, en ese hospital. Estaba años atrás, en otro momento, en otra escena. Recordaba a su padre no como el hombre frágil que ahora luchaba contra la vida, sino como el artista que llenaba teatros, que escribía canciones hasta la madrugada, que encontraba belleza incluso en el dolor. Recordaba su voz, esa voz cálida, inconfundible, que había dado vida a tantas historias. Pero ahora esa voz estaba en silencio, y ese silencio dolía más que cualquier noticia. Dentro de la unidad de cuidados intensivos, el cuerpo de José Luis Perales parecía debatirse entre dos fuerzas opuestas. Por un lado, la tecnología médica que intentaba sostenerlo. Por otro, el desgaste inevitable de los años, de la vida vivida intensamente. En algún momento de la madrugada, ocurrió algo que nadie esperaba. Un leve movimiento, fue casi imperceptible. Una enfermera lo notó primero. «Ha reaccionado», susurró, acercándose rápidamente. Los médicos acudieron de inmediato. Durante unos segundos, la tensión alcanzó su punto más alto. Sus dedos se movieron ligeramente. Sus párpados temblaron, como si intentara regresar, como si, en algún rincón de su conciencia, aún hubiera algo que lo llamaba. Pero ese instante, tan breve como intenso, no duró lo suficiente. Los monitores comenzaron a mostrar señales irregulares. El ritmo cambió. La estabilidad desapareció. Y en cuestión de segundos, la esperanza que había surgido se transformó en una nueva ola de preocupación. «Prepárense», ordenó uno de los médicos con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. Afuera, la familia no sabía lo que estaba ocurriendo en ese momento exacto, pero lo sentía. Hay cosas que no necesitan palabras. Hay vínculos que trascienden cualquier explicación lógica. Y en ese instante, todos compartían la misma sensación. Algo no iba bien. Uno de los familiares se levantó de repente, caminando de un lado a otro, incapaz de permanecer sentado. «Tiene que salir adelante», repetía en voz baja como un mantra, pero sus palabras no lograban disipar el miedo, porque en el fondo, todos sabían que estaban enfrentando algo que no podían controlar. Mientras tanto, dentro de la habitación, los médicos luchaban contra el tiempo. El ritmo cardíaco de José Luis Perales se volvió inestable. Las cifras en los monitores subían y bajaban de manera impredecible. Cada segundo era una decisión. Cada decisión, un intento desesperado por mantenerlo con vida. Y en medio de ese caos controlado hubo un momento extraño, un instante de calma, breve, casi irreal. Sus constantes se estabilizaron por unos segundos, lo suficiente para que uno de los médicos respirara hondo, lo suficiente para que alguien pensara, quizás
Pero la medicina, como la vida, no siempre responde a los deseos. Y esa calma no duró. El deterioro continuó, lento, pero constante, como una marea que no se puede detener. Las horas siguientes se convirtieron en una especie de niebla emocional. Nadie sabía exactamente cuánto tiempo había pasado. Nadie miraba el reloj, porque el tiempo, en ese lugar, había dejado de tener sentido. Solo existía la espera. Y el miedo. En algún momento, cerca del amanecer, la puerta de la unidad se abrió. Un médico salió. Su rostro lo decía todo, antes incluso de que pronunciara una sola palabra. La familia se levantó al mismo tiempo. El silencio era absoluto. Está muy débil, dijo finalmente. Su cuerpo está empezando a no responder. Esa frase, tan directa, tan inevitable, cayó como una sentencia. No había lugar para interpretaciones. No había espacio para ilusiones. Era la realidad. Cruda. Innegable. Algunos comenzaron a llorar en silencio. Otros simplemente se quedaron inmóviles, como si sus cuerpos no supieran cómo reaccionar. Porque aceptar lo que estaba ocurriendo no era fácil. No cuando se trataba de alguien como José Luis Perales. No cuando su voz había sido parte de la vida de millones. No cuando su historia parecía demasiado grande para terminar así. Pero la vida no siempre sigue el guión que esperamos. Y en ese hospital, en esa madrugada fría, todos empezaban a entender que el final podía estar cerca, muy cerca. Dentro de la habitación, las máquinas seguían funcionando. Los médicos seguían luchando. Pero algo había cambiado. Algo que no se podía medir, algo que no aparecía en los monitores. Era la sensación de despedida, una presencia silenciosa, inevitable. Y así, mientras el amanecer comenzaba a asomarse tímidamente por las ventanas del hospital, la noche más larga llegaba a su momento más crítico. Un momento en el que todo podía terminar, o contra toda lógica cambiar, pero nadie lo sabía. Nadie podía saberlo, porque en ese instante, el destino de José Luis Perales ya no dependía solo de la medicina, dependía de algo más. Algo que tal vez estaba fuera del alcance de todos. El instante en que todo se detuvo, el amanecer llegó pero no trajo alivio. La luz tenue que comenzaba a filtrarse por las ventanas del hospital no logró disipar la sensación de angustia que se había instalado durante la noche. Al contrario, parecía revelar con más claridad la gravedad de lo que estaba ocurriendo. En la unidad de cuidados intensivos, el ambiente era tenso, casi irrespirable. Los monitores seguían emitiendo sus sonidos mecánicos, pero ya no había regularidad en ellos. El ritmo se había vuelto inestable, impredecible, como si el propio tiempo estuviera perdiendo su compás. Dentro de aquella habitación, José Luis Perales estaba al límite. Su cuerpo, agotado tras horas de lucha, comenzaba a ceder. Los médicos lo sabían, las enfermeras lo sabían. Y aunque nadie lo había dicho directamente, su familia también lo intuía. Era cuestión de tiempo. Un tiempo que ahora parecía reducirse a segundos, a minutos, a instantes. En la sala de espera, el silencio era aún más profundo que durante la noche. Ya no había susurros ni intentos de consuelo. Solo miradas perdidas y respiraciones contenidas. Uno de sus seres queridos sostenía entre sus manos una fotografía antigua. En ella, José Luis Perales aparecía joven, sonriendo, con esa expresión serena que siempre lo acompañó. Así es como quiero recordarlo, murmuró, casi sin voz. Pero la realidad era otra, y estaba ocurriendo justo al otro lado de esa puerta. De pronto, una señal dentro de la unidad cambió. El monitor emitió un sonido distinto, más agudo, más urgente. «Está cayendo», exclamó una de las enfermeras. El equipo médico reaccionó de inmediato. Movimientos rápidos, indicaciones precisas. Todo ocurrió en cuestión de segundos. El ritmo cardíaco comenzó a descender de forma alarmante. Las cifras en la pantalla se volvieron erráticas. El aire en la habitación se volvió denso. Cada segundo era decisivo. «Prepárense para intervenir», ordenó el médico principal, con una voz firme pero cargada de tensión. Afuera, la familia se puso de pie casi al mismo tiempo. No sabían exactamente qué estaba pasando, pero lo sentían. Ese tipo de conexión no necesita explicación. Algo había cambiado, algo definitivo. Dentro de la habitación, el equipo médico hacía todo lo posible, pero había una verdad silenciosa que ninguno podía ignorar. El cuerpo de José Luis Perales estaba dejando de responder. Y entonces, ocurrió. Un instante. Un momento breve, casi imperceptible, pero cargado de significado. Sus ojos se entreabrieron ligeramente. No completamente, solo lo suficiente. Como si intentara mirar, como si quisiera decir algo. Una de las enfermeras se acercó. «Señor Perales, ¿puede oírnos?» No hubo respuesta verbal, pero hubo algo más. Un leve movimiento, un intento, un último gesto. Algunos dirían que fue un reflejo, otros, que fue algo más profundo. Pero en ese instante, dentro de esa habitación, todos sintieron lo mismo. Era una despedida, un adiós sin palabras, un último intento de permanecer. Y luego, el monitor cambió. El sonido se volvió continuo, plano, inmutable. Un sonido que nadie quiere escuchar. Un sonido que lo cambia todo. El tiempo se detuvo, literalmente. Durante unos segundos nadie se movió. Nadie habló.
Era como si el mundo hubiera dejado de girar. «Hora», comenzó a decir uno de los médicos mirando el reloj, pero su voz se quebró ligeramente, respiró hondo, y continuó. «Hora de fallecimiento». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas, irreversibles. Dentro de la habitación, el equipo médico guardó silencio. No había nada más que hacer. La lucha había terminado, y con ella, una vida entera, una historia, una voz, un legado. La puerta se abrió lentamente. El médico salió. Su expresión lo decía todo. La familia se levantó. Nadie preguntó. No hacía falta. Algunos comenzaron a llorar inmediatamente. Otros se quedaron inmóviles, como si sus cuerpos no pudieran procesar lo que acababa de ocurrir. «Lo siento», dijo el médico con una sinceridad que traspasaba cualquier formalidad. «Hicimos todo lo posible». Pero en ese momento esas palabras no podían aliviar nada, porque lo que se había perdido no se podía recuperar. Uno de sus familiares se llevó las manos al rostro. Otro abrazó a quien tenía al lado. El dolor no tenía forma, no tenía orden. Era simplemente inmenso. Y en medio de ese dolor, una realidad comenzaba a imponerse. José Luis Perales ya no estaba, pero su presencia seguía allí, en cada recuerdo, en cada canción, en cada historia que había dejado atrás. Mientras tanto, la noticia comenzó a expandirse, primero como un susurro, luego como una confirmación, finalmente como un titular. El mundo de la música está de luto. Y no era una exageración, porque no se trataba solo de la muerte de un artista. Se trataba del final de una era. Dentro del hospital, el tiempo volvió a moverse. Pero ya nada era igual. La habitación fue quedando en silencio. Las máquinas se apagaron. La luz seguía siendo la misma, pero todo había cambiado. Y así, en un instante que pareció eterno, terminó la historia de una vida, pero no su legado. Porque hay voces que no se apagan. Hay historias que no terminan. Y hay despedidas que, aunque duelan, permanecen para siempre. El eco de una voz que nunca se apaga. La noticia ya no era un rumor, era una realidad. En cuestión de horas, el nombre de José Luis Perales comenzó a aparecer en todos los medios, en cada pantalla, en cada rincón donde la música había dejado huella. Lo que había comenzado como una preocupación silenciosa dentro de un hospital, ahora se transformaba en un duelo colectivo. El mundo despide a una leyenda. Ese fue uno de los titulares más repetidos, pero ninguna frase parecía suficiente, porque no se trataba solo de informar una pérdida. Se trataba de intentar explicar lo inexplicable. Las redes sociales se llenaron de mensajes en cuestión de minutos. Artistas, periodistas, seguidores, todos compartían recuerdos, canciones, fragmentos de entrevistas. Cada publicación era una forma de decir lo mismo. No estamos listos para esto. Algunos escribían textos largos, llenos de gratitud. Otros simplemente compartían una canción dejando que la música hablara por ellos. Porque si algo había hecho José Luis Perales a lo largo de su vida, fue precisamente eso. Decir lo que muchos no podían expresar con palabras. En distintas partes del mundo, sus canciones comenzaron a sonar de nuevo, en casas, en coches, en pequeños cafés, como si millones de personas, sin ponerse de acuerdo, hubieran decidido rendirle el mismo homenaje al mismo tiempo. Era algo casi invisible, pero profundamente real. Mientras tanto, su familia permanecía en el hospital, enfrentando un tipo de dolor que ninguna cámara podía capturar. Para ellos no era el artista, ni la figura pública. Era padre, era esposo, era alguien que ahora ya no estaba. En un momento íntimo, lejos de los medios, uno de sus seres queridos susurró. Siempre dijo que quería ser recordado por sus canciones, no por su final. Y esa frase lo resumía todo. Porque aunque su partida había sido dura, inesperada, incluso dolorosa, su vida había sido mucho más que ese último instante. Había sido una historia construida con palabras, con emociones, con silencios. Una historia que ahora el mundo comenzaba a repasar. Los programas de televisión emitieron especiales. Las emisoras dedicaron horas enteras a su música. Los periodistas reconstruían su trayectoria. Pero más allá de los datos, de las fechas, de los premios, había algo más importante: el impacto. Porque hablar de José Luis Perales era hablar de canciones que habían acompañado despedidas, encuentros, amores imposibles, recuerdos imborrables. Canciones que habían estado ahí en momentos clave de la vida de millones de personas. Y eso no se puede medir, no se puede cuantificar, no se puede olvidar. A medida que pasaban las horas, comenzaron a surgir historias, pequeñas, personales. Alguien recordaba haber conocido a su pareja escuchando una de sus canciones. Otro contaba cómo sus letras lo habían ayudado en un momento difícil. Una mujer escribió: no sabía cómo decir lo que sentía hasta que escuché una de sus canciones. Ese era su verdadero legado. No solo la música, sino lo que la música provocaba. Dentro de la industria, muchos artistas expresaron su admiración. Algunos hablaron de su influencia, otros de su humildad, pero todos coincidían en algo. No habría otro igual, porque en un mundo cada vez más rápido, más ruidoso, más superficial, José Luis Perales había sido distinto.
Había elegido la calma, la profundidad, la honestidad, y eso lo había convertido en algo más que un cantante. Lo había convertido en una voz imprescindible. Días después se organizó un homenaje. No uno grandioso ni lleno de artificios, sino algo acorde a lo que él representaba. Sencillo, emotivo, real. En ese homenaje no hubo discursos largos. No hicieron falta. Solo música, sus canciones, interpretadas por otros, Simo, pero con el mismo respeto, con la misma emoción. En algún momento, uno de los intérpretes tuvo que detenerse. No pudo continuar. La voz se le quebró, y en ese silencio, todos entendieron, porque había despedidas que no se podían hacer sin sentirlas, y esa era una de ellas. Mientras tanto, el mundo seguía adelante, como siempre lo hace, pero con una diferencia, con un vacío, un espacio que ya no podía ser ocupado. Y sin embargo, en medio de ese vacío, había algo que permanecía, su voz, no en el sentido físico, sino en algo mucho más profundo, en la memoria, en la emoción, en cada vez que alguien presionara play y volviera a escuchar esas letras que parecían escritas para cada uno de nosotros. Porque hay artistas que pasan, y hay otros que se quedan, y José Luis Perales pertenecía a los segundos. Al final, quizás su historia no terminó en ese hospital, quizás ese solo fue el último capítulo de su vida, pero no de su presencia. Porque mientras haya alguien que escuche sus canciones, mientras haya alguien que encuentre en sus palabras un reflejo de su propia historia, él seguirá ahí, de alguna forma, en algún lugar. Y así, entre recuerdos, música y silencios, el mundo aprendió a decir adiós. Un adiós que dolía, pero que también agradecía. Porque no todos tienen el privilegio de dejar una huella tan profunda. Y porque, al final, no todos logran convertirse en eternos.